En 1956, General Motors era la corporación más grande del planeta. Vendía más de la mitad de cada auto que se compraba en Estados Unidos. Su presidente, en el Renaissance Center de Detroit, ejercía más influencia industrial que cualquier ciudadano privado en el mundo occidental. Pero en junio de 2009, General Motors se declaró en bancarrota en un tribunal federal de Manhattan, sobreviviendo únicamente porque los contribuyentes estadounidenses le entregaron a la compañía $49.500 millones. Entonces, ¿cómo pasa una empresa de poseer la mitad de América a rogar por su supervivencia? ¿Cómo pasa alguien de construir la corporación más dominante de la historia moderna a verla colapsar? Todo comienza en 1908, con un hombre llamado William Durant. Durant era un vendedor talentoso y un apostador temerario de Flint, Michigan. Había hecho una fortuna vendiendo carruajes tirados por caballos, y cuando llegó el automóvil, vio una oportunidad más grande de lo que cualquier empresa automotriz individual podía abarcar. Durant quería combinar una colección de pequeños fabricantes de autos independientes en una sola corporación masiva. Esa corporación fue General Motors. Compró Buick, luego Cadillac, luego Oldsmobile, luego Oakland, que más tarde se convertiría en Pontiac. Los fue acaparando rápidamente y sin pensar mucho en qué hacer con todos ellos. El problema fue que Durant dirigía General Motors de la misma manera en que la adquirió, por instinto y adrenalina. No tenía ningún sistema para gestionar las divisiones que seguía comprando, ningún control financiero, ninguna estrategia unificada. Para 1920, una recesión golpeó la economía estadounidense y General Motors se ahogaba en deudas. La junta directiva forzó la salida de Durant y lo reemplazó con un ingeniero callado y metódico del MIT llamado Alfred P. Sloan Jr. Nadie fuera de la industria automotriz había oído hablar de Sloan, pero esta decisión moldearía Detroit y la economía estadounidense durante los siguientes 50 años. Sloan entró en la sede de General Motors y vio caos. Múltiples divisiones estaban fabricando productos que se solapaban y compitiendo entre sí, en lugar de competir contra Ford. La solución de Sloan fue algo que ningún fabricante de autos había intentado jamás. Creó una escalera de marcas. Chevrolet se ubicaba en la base para compradores primerizos. Pontiac ofrecía un paso hacia arriba para familias jóvenes. Oldsmobile apuntaba a la clase media. Buick atendía a los profesionales. Y Cadillac se sentaba en la cima, la recompensa definitiva de una carrera exitosa. La idea era simple y elegante. Un comprador joven entraría en un salón de Chevrolet a los 22 años, y conforme avanzara su carrera y creciera su familia, iría subiendo la escalera de General Motors, marca por marca, hasta que un Cadillac brillara en la entrada de su casa en los suburbios. Sloan lo llamó un auto para cada bolsillo y cada propósito. Mientras Henry Ford seguía produciendo el modelo T en un solo color y una sola configuración, Sloan introdujo cambios anuales de modelo, obsolescencia planificada y financiamiento al consumidor a través de GMAC. Le dio a la gente una razón para desear un auto nuevo, incluso cuando el viejo todavía funcionaba. Ford había visto el automóvil como transporte básico. Sloan lo convirtió en un símbolo de estatus. Para 1927, el modelo T estaba muerto. Chevrolet había superado a Ford en el mercado de precios bajos, y para 1931, General Motors se sentaba en la cima de la industria automotriz global, una posición que mantendría durante los siguientes 77 años. A lo largo de las décadas de los 40 y los 50, General Motors se volvió sinónimo de la prosperidad estadounidense en sí misma. La compañía construyó tanques, motores de avión y camiones militares durante la Segunda Guerra Mundial, y luego giró de vuelta hacia los automóviles de consumo con una economía de posguerra que estaba hambrienta por gastar. El estudio de diseño de Charlie Earl en Detroit creó autos con parachoques cromados, aletas traseras imponentes y pintura bicolor que hacía que cada entrada de los suburbios pareciera una exhibición de autos en miniatura. Para mediados de los años 50, GM controlaba más del 50% del mercado automotriz de Estados Unidos. Chevrolet por sí solo superaba en ventas a toda la Ford Motor Company. Pero, ¿qué tan dominante era realmente GM? Consideren esto.
La industria automotriz empleaba aproximadamente a una sexta parte de la fuerza laboral estadounidense cuando se contaban proveedores, concesionarios y estaciones de servicio. GM era tan dominante que el Departamento de Justicia consideró seriamente dividirla bajo la ley antimonopolio. Los ejecutivos de la compañía tenían que tener cuidado de no ganar demasiada cuota de mercado, porque ganar de forma demasiado contundente podría haber provocado una división forzada de la corporación. Piensen en eso por un segundo. Una empresa automotriz tan exitosa que su mayor preocupación estratégica era no parecer demasiado dominante. Pero aquí está el detalle que todos pasaron por alto en ese momento. Enterrada dentro de esas ganancias récord y esas cifras de cuota de mercado en ascenso, había una compañía que silenciosamente había dejado de innovar. Los cambios anuales de modelo que Sloan había sido pionero en implementar se estaban convirtiendo en ejercicios cosméticos en lugar de mejoras genuinas. Cada año traía un patrón de parrilla diferente para Buick, un diseño de luz trasera revisado para Oldsmobile, quizás algún nuevo adorno cromado en el Chevrolet Impala. Pero la ingeniería debajo de esas carrocerías frescas estaba cada vez más estancada, y nadie dentro de GM sentía urgencia alguna por cambiar eso. ¿Por qué lo harían? Cuando la competencia no representaba una amenaza real, Ford estaba perpetuamente tratando de alcanzarlos. Chrysler iba de una crisis financiera a la siguiente, y ciertamente nadie en Detroit estaba preocupado por las pequeñas empresas extranjeras que enviaban autos compactos a través del Océano Pacífico. GM podía darse el lujo de ir por inercia, porque en 1960 no había penalización por ir por inercia. Esa complacencia estaba a punto de costarle a General Motors todo. El primer desafío real llegó del extranjero, y los ejecutivos en Detroit apenas lo notaron. Volkswagen trajo el Beetle a América en 1949. Toyota entró en el mercado estadounidense en 1957, con sedanes pequeños y económicos que los compradores estadounidenses inicialmente trataron como curiosidades. Los tres grandes fabricantes de autos en Detroit se rieron de ellos. ¿Quién querría un pequeño auto importado sin potencia cuando podías tener un Cadillac Eldorado con aletas que parecían pertenecer a un avión de combate? Entonces llegó el embargo petrolero de 1973 de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y las risas cesaron. Los precios de la gasolina se dispararon de la noche a la mañana. Filas de conductores frustrados se extendían alrededor de la manzana en las gasolineras de todo el país. Familias que habían estado conduciendo Buick Electras y Pontiac Bonnevilles empezaron a visitar concesionarios de Toyota y Datsun por primera vez en sus vidas. Estos autos japoneses compactos de repente tenían mucho sentido en un mundo donde llenar el tanque de un sedán con motor V8 costaba una fortuna. GM podría haber respondido construyendo autos más pequeños y más eficientes de manera rápida y competente. En cambio, la compañía hizo lo que las grandes burocracias suelen hacer. Se movió lentamente. Los ingenieros diseñaban autos por comité en salas de conferencias muy alejadas de la línea de ensamblaje. Los departamentos de mercadotecnia peleaban con los departamentos de ingeniería por las especificaciones. Y cuando GM finalmente entregó su respuesta a las importaciones japonesas, el Chevrolet Citation de 1980 y el resto de la línea de autos X, los resultados fueron vergonzosos. Los frenos traseros del Citation se bloqueaban al frenar fuerte. La calidad de construcción era inconsistente de un auto al siguiente, saliendo de la misma línea de producción. Consumer Reports señaló los autos como poco confiables. Incluso los compradores leales de GM, familias que no habían conducido nada más que Chevrolets y Buicks durante 3 generaciones, empezaron a cruzar la calle para visitar el concesionario de Honda. De 1976 a 1990, los fabricantes de autos extranjeros ganaron aproximadamente 16% del mercado automotriz estadounidense. GM por sí sola perdió más de 11 puntos porcentuales durante ese periodo. Ford y Chrysler apenas se movieron. Las importaciones se estaban comiendo la cuota de mercado de GM específicamente, y lo estaban haciendo un cliente decepcionado a la vez. Lo que viene a continuación es la parte que todavía no tiene sentido para muchos historiadores del automóvil.
Roger Smith se convirtió en presidente y director ejecutivo de General Motors en 1981. Era un nuevo tipo de líder para la compañía. No era ingeniero, no era diseñador, no era alguien que hubiera pasado décadas caminando por los pisos de las fábricas y entendiendo la diferencia entre una buena soldadura y una mala. Smith era un hombre de finanzas. El primer verdadero contador de centavos en dirigir General Motors. Su predecesor tenía grasa bajo las uñas. Smith tenía manchas de tinta de hojas de cálculo. Su plan era ambicioso. Smith quería modernizar General Motors desde los cimientos, adelantando a los japoneses con tecnología en lugar de igualarlos auto por auto. A lo largo de la década de los 80, General Motors gastó aproximadamente $90,000 millones en automatización, robótica, adquisiciones y reestructuración corporativa. Para poner esa cifra en perspectiva, $90,000 millones en los 80 era suficiente para haber comprado tanto a Toyota como a Honda por completo. Smith compró Electronic Data Systems de Ross Perot por $2,500 millones. Después vino Hughes Aircraft por $5,000 millones. La marca Saturn se lanzó como una división completamente nueva en Spring Hill, Tennessee, destinada a competir con Honda y Toyota en sus propios términos. Smith también reorganizó toda la estructura corporativa en 1984, eliminando la autonomía divisional tradicional que Alfred Sloan había establecido 6 décadas antes. La reorganización se suponía que crearía eficiencia. En cambio, creó 18 meses de caos y confusión que prácticamente paralizaron los programas de nuevos productos de la compañía. Los robots que llenaron las nuevas fábricas automatizadas de General Motors se suponía que representaban el futuro de la manufactura. En cambio, célebremente funcionaron mal, pintándose unos a otros en lugar de los autos y soldando puertas cerradas en la línea de ensamblaje. Pero los robots ni siquiera eran el verdadero problema. El verdadero daño estaba ocurriendo en los estudios de diseño. Mientras Smith perseguía la tecnología y la reorganización corporativa, General Motors comenzó a compartir piezas, plataformas y diseños de carrocería completos entre sus 5 divisiones de autos de pasajeros en un esfuerzo por reducir costos. Lo que vino después es la parte que los entusiastas de los autos todavía debaten hoy. El resultado fue ingeniería de insignia a una escala nunca antes vista en la industria automotriz estadounidense. Un Pontiac 6000 era casi indistinguible de un Buick Century. El Buick Century apenas podía diferenciarse de un Oldsmobile Cutlass Sierra. Y ese Oldsmobile era un gemelo virtual del Chevrolet Celebrity. La revista Forbes publicó una portada ahora infame mostrando los 4 autos lado a lado, desafiando a los lectores a identificar qué insignia pertenecía a qué vehículo. El peor ejemplo estaba en el salón de exhibición de Cadillac. General Motors tomó el Chevrolet Cavalier, un auto económico básico con motor de 4 cilindros y acabados interiores de plástico, le pegó un escudo de Cadillac en el capó, añadió algunos asientos de cuero y un estéreo ligeramente mejor, y cobró precios de Cadillac por él. Lo llamaron el cimarrón. El periodista automotriz Dan Neal escribiría más tarde que el cimarrón cristalizó todo lo que estaba mal con General Motors en los años 80. Casi destruyó el nombre Cadillac. El propio presidente de General Motors había advertido al gerente general de Cadillac que no había tiempo suficiente para convertir el auto J en un verdadero Cadillac. Tenía razón, pero lo hicieron de todos modos. Para cuando Roger Smith se retiró en 1990, la cuota de General Motors en el mercado automotriz de Estados Unidos había caído del 46% al 32%. 14 puntos perdidos en una sola década. Esta decisión de priorizar las hojas de cálculo sobre la chapa de metal parecía pequeña en ese momento. No lo fue. Si esto te parece interesante, dale a suscribirse. Cubrimos historias como esta cada semana sobre lo que realmente pasó tras bambalinas en la industria automotriz. Bien, aquí es donde las cosas se ponen complicadas. General Motors no simplemente murió después de los años de Roger Smith. Se tambaleó durante casi 2 décadas más, sangrando cuota de mercado año tras año, produciendo ocasionalmente un auto genuinamente bueno que quedaba enterrado bajo una avalancha de autos olvidables.
Saturn se suponía que era el corte limpio de General Motors con los malos hábitos de Detroit. La fábrica de Spring Hill tenía su propio acuerdo laboral, su propia red de concesionarios y una filosofía de ventas sin regateo que a los clientes genuinamente les encantaba. Pero General Motors privó a Saturn de inversión. Pasaron 5 años antes de que la división recibiera nuevos modelos. Cuando finalmente llegaron vehículos nuevos, eran versiones recalentadas de plataformas existentes de General Motors con una insignia de Saturn pegada en el guardabarros. El propósito entero de Saturn era ser diferente de General Motors, y la empresa matriz no podía evitar convertir a Saturn en una marca más de General Motors. Oldsmobile, una piedra angular de la compañía desde antes de que Alfred Sloan cruzara la puerta principal, fue descontinuada en 2004 después de años de ventas en declive e identidad confusa. Pontiac, la división que le dio a América el GTO, el auto musculoso y el Firebird, fue eliminada durante la bancarrota en 2010. ¿Eran estas marcas fracasadas en los años 60? Ni de cerca. General Motors les había drenado lentamente la personalidad y el propósito hasta que no quedó nada que valiera la pena salvar. Ahora, General Motors podría haberse detenido aquí, podría haber reconocido estas señales de advertencia por lo que eran, una empresa perdiendo su identidad, una marca a la vez. En cambio, la respuesta fue apoyarse más fuerte en lo que todavía funcionaba. Eso significaba camionetas y SUVs de tamaño completo. Los márgenes de ganancia en una Chevrolet Suburban o una Yukon de tamaño completo de la división de camionetas de General Motors eran enormes comparados con los sedanes. Una sola Suburban podía generar más ganancia que 3 o 4 Chevrolet Malibu combinados. Por un periodo a finales de los 90 y principios de los 2000, esta estrategia parecía brillante. Las camionetas y los SUVs imprimían dinero para General Motors, mientras el mercado de sedanes se convertía en un baño de sangre con márgenes mínimos. Pero la estrategia también significaba que General Motors estaba haciendo una apuesta enorme a que la gasolina se mantendría barata para siempre. Y cualquiera que haya entrado a una gasolinera durante un pico de precios sabe exactamente cómo termina ese tipo de apuesta. En 2005, General Motors reportó una pérdida de $10.600 millones. En 2007, las pérdidas se inflaron a $38.700 millones, el tipo de cifra que hace llorar a los contadores. Para noviembre de 2008, la compañía admitió públicamente que podría no sobrevivir más allá de mediados de 2009 sin ayuda del gobierno. General Motors, la corporación que alguna vez había construido la mitad de los autos en América, estaba públicamente rogando a Washington por un salvavidas. El 1 de junio de 2009, General Motors se acogió a la protección por bancarrota del Capítulo 11 en un tribunal federal de Nueva York. Fue la mayor declaración de bancarrota industrial en la historia de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos invirtió $49.500 millones a través del programa de alivio de activos en problemas para mantener viva a la compañía. A cambio, los contribuyentes estadounidenses recibieron una participación del 61% en la compañía reorganizada. La vieja GM, con todas sus deudas heredadas, obligaciones de pensiones, marcas descontinuadas y fábricas cerradas, fue dejada atrás como una piel mudada. Pontiac, Saturn, Jammer y Saab fueron marcadas para eliminación. Miles de concesionarios recibieron cartas de terminación. La compañía emergió de la bancarrota solo 40 días después, renacida como una operación más esbelta con 4 marcas principales: Chevrolet, Cadillac, Buick y la división enfocada en camionetas, en lugar de 8. El gobierno fue vendiendo gradualmente sus acciones en la nueva GM durante los siguientes 4 años, completando la salida en diciembre de 2013. Cuando se hizo la contabilidad final, los contribuyentes habían perdido $11.200 millones en el acuerdo. Los defensores argumentaron que el rescate salvó 1.200.000 empleos y previno el colapso de todo el sector manufacturero nacional. Los críticos lo llamaron el mayor cheque de asistencia corporativa en la historia de Estados Unidos. ¿Quién tenía razón? Eso depende de lo que pienses que vale 1 millón de empleos. General Motors sigue aquí hoy,
todavía vendiendo millones de vehículos, todavía impulsando los autos eléctricos y la tecnología de conducción autónoma. Pero ocupa un lugar fundamentalmente diferente en la vida estadounidense que la compañía que Alfred Sloan construyó, una compañía que alguna vez tuvo más de la mitad del mercado automotriz nacional y empleaba suficientes trabajadores como para poblar una ciudad de tamaño medio. La pregunta que persiste no es realmente sobre General Motors específicamente. Es sobre lo que pasa cuando cualquier organización se vuelve tan grande y tan cómoda que deja de escuchar al mundo cambiando a su alrededor. GM no colapsó por una sola decisión catastrófica tomada en una sala de juntas en Detroit. Colapsó por décadas de pequeñas decisiones, cada una perfectamente racional en una hoja de cálculo, que lentamente desconectaron a la compañía de las personas que compraban sus autos. Sloan construyó General Motors entendiendo lo que los clientes querían antes de que ellos mismos lo supieran. En algún punto del camino, la compañía olvidó cómo preguntar. Si quieres ver otra historia sobre un ícono estadounidense que perdió el rumbo, mira el video que aparece en pantalla ahora.